cerca que tengo que usar tu micrófono. Bueno, sí, sí. Bueno, buenas tardes. Empieza el ciclo 2019 de charlas acá en AFIPO, consulta de prensa del Grupo Alemania, con la propuesta de esta charla de Andy, que no tenemos que presentar porque sabemos lo que significa para todos nosotros. La modalidad que se está generando y totalmente original es que esta charla va a ser subida a internet y pueden ser vistas en este momento en cualquier domicilio de las personas que puedan conectarse al Facebook de AFIPO. Así que conectándose a AFIPO, en alguna charla que haya en el futuro, ustedes les va a salir un aviso que está AFIPO transmitiendo en vivo y posiblemente sea estas charlas que se están haciendo. Después que Andy termine, les vamos a contar qué es lo que sigue en relación a charlas que están programadas a corto plazo. Así que Andy, muchas gracias por venir, gracias a todos ustedes. Y Muchas gracias, Alberto. Esto es una charla muy simple. Primero, estoy encantado de estar en AFIPO. Encantado del grupo Filatería Alemana, que realmente creo que viene creciendo gigantescamente y asociado junto a AFIPO, creo que se está convirtiendo en algo importante. Esto es una pequeña charla que básicamente primero pongo acá la revista del Boletín del Centro Naval, porque en el año 2002 ya publiqué la batalla entre lujosos buques de pasajeros en el Atlántico Sur durante la Primera Guerra Mundial. Esto tiene interés por tres lados. Por el lado argentino, porque la Argentina participó o tuvo injerencia o tuvo participación en las dos guerras mundiales muy pequeñas. En la Segunda Guerra Mundial, bueno, entró en guerra en los últimos días de la guerra, pero tuvo la participación con la internación de los marinos del Gaspé en Argentina, luego la batalla del Río de la Plata, y llamativamente también en la Primera Guerra Mundial hubo marinos alemanes en la Argentina. ¿Tiene interés alemán? Porque van a ver ustedes que uno de los dos contendientes es un buque alemán, y por eso lo estamos presentando ante el grupo de estudio de la filatelia alemana. Tiene interés británico, porque el otro contendiente es británico. Y esta charla la he ido modificando y modernizando, como ustedes se dan cuenta. Yo cada vez que la presento pongo el lugar donde se presentó, pero siempre me asusta que haya muchos que la hayan escuchado anteriormente. Por ejemplo, disculpe, 2019. 2019. Puede haber error, es como un error filatélico. Y acá estamos mostrando una imagen artística de la batalla entre los dos buques de pasajeros. Siguiente. ¿Las pasas vos, Martín? Como en toda pelea, si fuera esto una pelea de boxeo, uno diría en un rincón tal y en otro rincón tal. Entonces vamos a presentar quiénes fueron los dos contendientes. problemas técnicos. Sí, siempre existen. ¿Quién no te pasa la diapositiva? Sí, cómo no. El siguiente. Flecha, ahí está. El Carmania de la Cunard Line. La Cunard Line era una de las compañías navieras más importantes de Gran Bretaña a principios del siglo XX. El Carmania fue construido en los astilleros John Brown y compañía de Clydebank, Escocia, y fue votado el 21 de febrero de 1905. El primer viaje del Carmania se inició el 2 de diciembre de 1905 y fue de Liverpool a Queenstown en Irlanda y de ahí a Nueva York. El desplazamiento, esto es una cifra que recuerden, 19.524 toneladas, para ver luego la comparación con su otro contendiente. Una eslora, que es el largo del buque, de 198 metros con 23 centímetros, una manga de 22 metros, casco de acero, 2 chimeneas y 2 mástiles. Llevaba 300 pasajeros en primera, 350 en segunda y 2.000 en tercera clase,
O sea, alrededor de 2.600 pasajeros. Para todo ello también tenía su correspondiente tripulación. Máquinas eran turbinas a vapor. Fue el primero de la Cunard Line en tener turbinas a vapor que accionan 3 hélices. La velocidad máxima era de 18 nudos, que para esa época era una buena velocidad. En octubre de 1908, este buque rescata gran número de náufragos del naufragio del Volturno. Y el 18 del 7 del 14, o sea, 18 de julio, inicia su último viaje a Nueva York. En agosto de 1914 es armado crucero auxiliar de la Royal Navy. Luego de la batalla, en diciembre del 18, vuelve a viajar transatlántico y termina desarmado en 1932. Después vamos a ver qué es un crucero auxiliar. Siguiente. Esta es una tarjeta postal del Carmania que muestra su tonelaje de 20.000 toneladas. Si ustedes lo miran, es un buque bastante moderno, si bien la proa, pero es una proa antigua, proa recta, no es la proa clipper, que era la proa en ángulo así. Flor de buque grande, 2 chimeneas, siguiente. Acá tenemos otra tarjeta postal frente a la costa del Carmania, siguiente. Aquí tenemos una tarjeta postal despachada como impreso el 21 de enero de 1906, colocada el paquebot de a bordo de Queenstown, y fíjense usted que interesante, que es Queenstown Traveling Post Office para el paquebot. Dirigida a Mystic en Connecticut, en Estados Unidos, y el impreso paga medio penny, tasada 2 centavos y recibida el 2 de febrero. Sale el 21 de enero, llega el 2 de febrero, para la época bastante rápida. Siguiente. Esta es una tarjeta de la Cunard Line, Carmania, es una fotográfica con imagen del Carmania. Siguiente. Esta es otra tarjeta, este es el reverso de la que mostré anteriormente, del 1 de agosto de 1908, tiene un sello de 1 centavo de Eduardo VII, de 1 penny de Eduardo VII, y esta mata sellada en Queenstown, con el doble círculo, está dirigida a Vermont, Estados Unidos, porteo de 1 penny. Siguiente. Y acá tenemos otra tarjeta postal del Carmania, con despachada a bordo, con frente a Terranova, dirigida a Chicago y bajada del buque en Liverpool el 20 de diciembre de 1909, con la marca Paquebot de Liverpool. Siguiente. Una última tarjeta de la Cunard, también con esta más moderna, con la imagen del Carmania. Siguiente. Y acá tenemos otra más, esta es artística. Siguiente. Esta es el reverso de la anterior y muestra que está despachada el 17 de junio de 1931 a Plymouth, despachada en alta mar, Paquebot Posted on High Seas, con la marca de Plymouth, y dirigida a Syracuse, en Nueva York, Estados Unidos. Siguiente. Esta es una carta común despachada, encaminada por el Carmania desde Nueva York a Nuremberg, en Alemania. Es un libro entero de 5 centavos, pero que el remitente posiblemente por consejo del empleado de correo le dijo: el primer barco que sale es el Carmania, pero le pusieron Carmania y fue encaminada por ese grupo. En el otro rincón del ring de boxeo está el Cap Trafalgar de la Hamburg Süddampfschifffahrtsgesellschaft, que era la compañía más importante naviera alemana hacia el Atlántico Sur. Este fue encargado en los astilleros Vulcan de Hamburgo y bautizado el 31 de julio del 13, buque ultramoderno. ¿Sí? Estamos hablando del 14, en julio del 13, y la Liga Sudamericana lo recibe en marzo del 14. O sea, cuando está la guerra, este buque tiene 5 meses de uso. Es bonito. El primer viaje que va a ser el 10 de marzo de 1914 y lleva a bordo al príncipe Enrique de Prusia. Este príncipe Enrique de Prusia es el hermano del emperador.
Desplazamiento 18.805 toneladas. ¿Se acuerdan que el otro tenía alrededor de 20.000? O sea, es un poquitito menos, de menor desplazamiento. El Ora 186 metros, muy parecido al otro. Manga 22, idéntico al otro. Máquinas. Tenía un moderno sistema de dos máquinas de triple expansión. Estos eran los más modernos que había en el momento, más una turbina accionada por el escape de vapor de las dos máquinas. De esta manera acciona tres hélices con la potencia de 15.000 HP, velocidad de 17.8 nudos. Bastante parejo a la otra. Bodegas cargan 6.200 toneladas de carbón y tiene 7 cubiertos. Imagínense 6.200 toneladas de carbón, ¿sí? Para accionar semejante aparato. Es una cantidad impresionante de carga, digamos, supongo, carga muerta, porque esa no es la carga para transportar, sino que la carga para poder funcionar. 394 pasajeros en primera clase, 274 en segunda y 912 en tercera. Desde el punto de vista de llevar gente menos, era un buque más lujoso que el otro. Tripulación, un comandante, 5 oficiales, 2 médicos, 2 foguistas, 40 marineros, 112 maquinistas, 147 camareros, o sea, estaban bien atendidos los que viajaban, ¿eh? Porque fíjense ustedes que para esta cantidad de pasajeros, 147 camareros, 37 cocineros y reposteros. Me imagino que la repostería a bordo sería muy buena. Siguiente. Esta es la medalla impresa conmemorando el viaje del príncipe de Prusia, con la imagen del príncipe y la princesa de Prusia y la imagen del Cap Trafalgar, fíjense ustedes, con 3 chimeneas. Esta es del primer viaje, marzo de 1914. La compañía estaba inaugurando un buque ultramoderno sin imaginarse que iba a la guerra pocos meses después. Siguiente. Acá les presento al contribuyente en foto. Este es el Cap Trafalgar. Fíjense ustedes que la proa también es del tipo como la anterior. 3 chimeneas. Fíjense que de las 3 chimeneas solo he hecho aún con la primera. Cuando estaba a toda máquina, hubo la segunda también. La tercera era de pinta. Se ponía porque quedaba mejor 3 chimeneas que 2 chimeneas. Era más lindo. Esa chimenea no era verdadera, no conectaba con nada. También 2 mástiles igual que el otro. Siguiente. Y esto es una tarjeta postal de un departamento de lujo dentro del buque. La verdad que se estaba bastante bien en ese buque. Siguiente. Otra, también tarjeta postal de la línea sudamericana, con imagen de la piscina del buque. Para ser 1913, piscina a bordo del buque, bastante bien. Siguiente. Acá lo tenemos al Cap Trafalgar saliendo de Hamburgo en julio de 1914. Siguiente. Y esta es una tarjeta de la línea Hamburgo-Sudamericana que muestra el recorrido que hacía habitualmente este buque, que hacía Hamburgo, Boulogne-sur-Mer, La Coruña, Vigo, Lisboa, Funchal, Las Palmas, Pernambuco, que hoy se llama Recife, Río, Santos, Montevideo y termina en Buenos Aires. Es una linda postal. Siguiente. Y acá tenemos ya una carta despachada a bordo el 25 de mayo de 1914, dirigida a Buenos Aires, y tiene en este caso, lamentablemente, la marca está puesta al revés, en la marca postal oval fechadora. Ustedes recuerden, la línea Hamburgo-Sudamericana tenía oficina postal a bordo. O sea que había un empleado del correo a bordo, Deutsche Seepost, Hamburg-Sudamérica Linie, y que un número romano abajo que identifica el buque. El Cap Trafalgar era el 53, el número romano. Cuando ustedes compran piezas de la Deutsche Seepost, siempre mirar que o la letra, no las líneas en la letra, o números no romanos, o los números romanos estén, o si no, no pueden saber qué buque es. O sea que lo que identifica el buque es o una letra o un número romano. En este caso, el número romano es el 53. Siguiente. Acá tenemos otra, despachada el 2 de agosto de 1914. Ya el 1 de agosto estalló la guerra. El 2 de agosto, a bordo del Cap Trafalgar, última fecha conocida con la marca oval del 53. 13 días más tarde, este buque sería convertido en crucero auxiliar. Siguiente.
Acá tenemos una tarjeta postal sacada a bordo del Cap Trafalgar y enviada desde Lisboa el 15 de abril de 1914 a París. Fíjense, acá dice recibida a bordo del Cap Trafalgar. Siguiente. Esta es una linda postal que tiene para mí, y para Fico también, algún tipo de connotación emotiva. ¿Por qué? No es una postal, es una carta. Es un doble porteo despachado a bordo del Cap Trafalgar entregado al comisario de a bordo. La mandada en abril de 1914 está en Lisboa el 14 del 4 y llega a Francia el 29 del 4. Es un doble porteo. ¿Por qué tiene connotación para mí? Primero porque esta me la regaló Mario Kurchan. Mario Kurchan no era un tipo de regalar cosas, pero yo le operé al nieto. Entonces me regaló esta carta y Mario Kurchan fue presidente de AFIPO durante muchos años. Entonces para mí tiene el valor emotivo de recordar. Aparte es una preciosa carta de la línea americana, es despachada a bordo del Cap Trafalgar y me la regaló Mario. Siguiente. Seguimos con cartas de a bordo. El buque tenía, el comisario de bordo usaba esta marca lineal y la oficina postal usaba la marca oval con el número 53. En este caso la pieza fue entregada al comisario de a bordo, que lo que hizo fue entregárselo a la oficina postal y la oficina postal le puso la marca. Esta está despachada en Buenos Aires, va a Alemania el 26 del 6 del 14 y es el último viaje de regreso. Acá tenemos otra vez también un pequeño, acá, es esta misma, siempre. ¿Qué es un crucero auxiliar? Tanto las potencias centrales, Alemania y Austria, como los aliados, artillaron buques mercantes. Los incorporaron a su marina de guerra y los utilizaron para atacar mercantes enemigos y así interrumpir o dañar la línea de aprovisionamiento. Entonces, nadie se imaginaba que un mercante iba a tener cañones. Pues el Cap Trafalgar estaba preparado para tener cañones. O sea, ya alguna idea había de que podía haber conflicto y que en ese caso se lo iba a armar, pero no estaban armados. El Carmania, el 4 del 8 del 14, o sea, la guerra estalla el primero, el 4 del 8 está en Liverpool y se instalan 8 cañones de 12,5 centímetros. Recuerden esta cifra también porque es importante para comparar con el armamento del contendiente. El capitán es el capitán Noel Grant de la Royal Navy, que este hombre inteligentemente deja a bordo al capitán James Barr de la Cumberland y dice: yo manejo buque de guerra y esto cómo se maneja. ¿No es cierto? O sea, por si acaso yo hago el comandante de la marina, pero vos sos el comandante del barco mercante, vos sos el que conoce cómo funciona esto. O sea, dos capitanes a bordo del buque de la marina de guerra era el capitán Noel Grant. Siguiente. El Cap Trafalgar hace su último viaje a Hamburgo, saliendo de Hamburgo el 14 de julio, llega a Buenos Aires el 2 de agosto. El 14 de agosto, el agregado naval le anuncia al capitán que el buque será incorporado a la Marina Imperial como crucero auxiliar. El buque estaba preparado para la instalación de artillería. Se desembarca en Buenos Aires parte de la tripulación y el 18 de agosto el buque sale y llega a Montevideo. Ahí se abastece de carbón, abastecimiento de vituallas y carbón y zarpa luego de un par de días para encontrarse con la cañonera Seine Majesté Chief Ever, que partió de Cape Town. La cañonera Ever, que se las presento aquí, que parece un hermosísimo buque de guerra, estaba estacionada en el oeste de África. Ustedes recuerdan que Alemania tenía colonias en África, Camerún, Togo y todo el sudeste de África del lado occidental. Bueno, tenían una marina de guerra que respaldaba a estas posesiones en África, entre ellas la cañonera Ever. Acá se las presento a ustedes. Siguiente. Y aquí se las vuelvo a presentar. Miren lo que era al lado del Cap Trafalgar, eso que parecía un enorme buque de guerra. Acá lo tienen con sus dos chimeneas frente a la isla de Trinidad, en Brasil, transfiriéndole el armamento. La pequeña cañonera, la tarjeta postal tomada frente a Trinidad con el Cap Trafalgar y el Ever. Siguiente. Acá tenemos una linda pieza postal
de julio del 14, tarjeta enviada desde Lever, que tenía el número 80, cae el 38 Marine Shippost, número 80, el 80 identifica en los buques de guerra a Lever en este caso. En este tiempo, los números podían ser pasados de un buque a otro, dependiendo del periodo del tiempo. En el momento que este 80 pasó a otro, pero en ese periodo correspondía a la cañonera Ever, acá se la muestro de nuevo, y está dirigida al crucero Nürnberg a través del Marine Post Bureau. ¿Qué es el Marine Post Bureau? Es una oficina de la Marina de Guerra alemana en Berlín C2, que es donde convergía la correspondencia de la Marina que no tenía un destino, que no sabían exactamente a dónde tenía que ir. Ustedes fíjense que el tipo se lo dirige al Nürnberg y no sabe dónde está el Nürnberg. Entonces se lo manda al Marine Post Bureau, que se lo dirige al Nürnberg. Si ustedes recuerdan un poquito, especialmente del grupo de filatelia alemana, que hemos charlado en algún momento sobre la batalla de las Malvinas, ustedes recordarán que el Nürnberg es uno de los hundidos en la batalla de las Malvinas, junto con el Scharnhorst, Gneisenau y el Leipzig. El que se salva es el Dresden, pero el Nürnberg se hunde en las Malvinas. Entonces este hombre, desde Lever, le escribe al Nürnberg sin tener idea de lo que va a pasar, porque esto es julio del 14, es antes del estallido de la guerra. Siguiente. Esta es una carta oficial de Marina, se llama Marinensage, acá dice Marinensage, carta oficial de Marina desde el Seine-Schiff Mainz a Lever, dirigido a Lever, el 14 de julio del 14. La guerra comenzó el 1 de agosto y en el reverso está la marca del Mainz. Linda pieza también, desde Kiel. Siguiente. Ahora hablamos cómo se convirtió este. El capitán de corbeta Wirth de Lever pasa a bordo del Cap Trafalgar con casi toda la tripulación militar, pero deja a bordo unos cuantos de los que necesita de foguistas, etcétera, etcétera, porque los del Cap Trafalgar los necesita para manejar semejante aparato. Él está acostumbrado a manejar una pequeña cañonera y esto es un aparato de 190 metros. La cañonera Ever, comandada por su oficial más joven, el teniente Bünte, con tripulación mínima y con bandera mercante, es llevado a Bahía, donde es internado. ¿Por qué bandera mercante? El tipo intenta de que no lo internen, pues si es un buque mercante no se interna, pero una cañonera no es un buque mercante. Entonces, y el teniente es una fuerza armada beligerante en un país neutral. Brasil lo interna, con toda razón, y lo interna en Bahía. Los tripulantes que no se hallan en condiciones físicas y los extranjeros son pasados al carbonero Santa Lucía, que había acompañado a Lever desde la costa africana. El 31 de agosto de 1914, el Cap Trafalgar comienza su misión de interferir con el aprovisionamiento británico. O sea, como ustedes ven, los dos la idea es la misma. El Carmaña tiene que interrumpir el aprovisionamiento de los alemanes y este tiene que interrumpir el de los británicos. Siguiente. El 14 de septiembre, o sea, pocos días después, mientras se hacía carbón, se observa, el Cap Trafalgar está haciendo carbón, se observa en el horizonte la silueta del Carmaña. Se aparta a los carboneros. Una cosa interesante, para no ser fácilmente descubierto, el Cap Trafalgar se saca la tercera chimenea, la que estaba de pura pinta, entonces se convierte en un 2. Entonces el otro, imagínense, ahí no había satélites, lo único que había era la larga vista. El tipo mira y dice, ¿qué barco es este? Con 2 chimeneas, está acostumbrado a que el Cap Trafalgar tiene 3. Pero ve, este es un mercante alemán. Entonces dice el inglés, ¿cuál es? No tengo ni idea, no sé con qué me encuentro. Se aparta los cuando ven el Carmaña, se aparta a los carboneros que se alejan, el Carmaña se aproxima a 7.500 metros y el Carmaña abre fuego a las 12:30 horas. El capitán Wirth, el Cap Trafalgar, intenta hacer blanco en el puente del buque enemigo. O sea, el tipo trata de pegarle al puente donde está el comando, mientras que el Grant trata de hacer blanco en la línea de flotación. O sea, este tipo dice, yo lo quiero hundir. La superioridad de la artillería de Carmaña. Recuerden que uno tenía 2 cañones de 8,5 y el otro de 12,5.
O sea, el tipo sabe que tiro desde más lejos y como pegarle, entonces tiene que acercar para pegarle. Sin embargo, acá Trafalgar logra 79 impactos en el Carmania y se hace un incendio en el Carmania. Hay avería en el puente de mando, el tipo logra pegarle al puente de mando y anula una batería y pierde agua. La cañería de agua es fundamental para un puente de esto. Sin embargo, el Cap Trafalgar, que intenta alejarse, recibió demasiados impactos y el capitán Dirk abre las compuertas y lo autohunde, salvando a la mayoría de la tripulación, luego que el capitán da la orden de abandono del barco tras una batalla de 1 hora y 25 minutos. El comandante, 2 oficiales y 13 tripulantes se unen con el buque. ¿Sí? No rajando, sino que se pierde el buque, mi buque, me hundo con el buque. Esta es la primera batalla conocida entre los buques mercantes. Segundo, sin participación aérea. Tercero, que es en los cuales uno de los buques mercantes es subido en combate por otro mercante. Siguiente. Acá esta es una imagen artística porque no hubo foto de la batalla. Tarjeta postal con imagen artística de la batalla del Cap Trafalgar con el Carmania. Siguiente. El mercante Leonore Bormann, te recuerdan que la línea Bormann era la línea que iba de Hamburgo al África. Tenía 2 sublíneas, la línea al este de África, donde estaban las colinas del este de África, y una línea al oeste de África. El Leonore Bormann correspondía al lado oeste de África y había sido designado como carbonero para dar una mano al Cap Trafalgar. Y si no hubiera sido se hubiera unido a la flota del almirante Spee que venía de coronel, si no se hubiera unido en la marina. Entonces el mercante Leonore Bormann, por atrás, del cual el Cap Trafalgar había estado cargando carbón, vuelve y recoge a los náufragos, o sea, levanta a todos los náufragos del mar, los trae a Buenos Aires. Llega a Buenos Aires el día 25 de septiembre de 1914. O sea, la vida del Cap Trafalgar como crucero auxiliar es muy cortita. El 14 de septiembre al 25. Las autoridades argentinas correctamente consideran que la tripulación tiene estatus militar y decide la internación. Oficiales en Buenos Aires y suboficiales y tropa en Martín García. Deciden confirmarnos a Martín García hasta el fin de la guerra. Los oficiales deben dar palabra de honor de no tomar parte del conflicto en ninguna forma, porque eso quedaba en Buenos Aires. Entonces no podían hacer espionaje, no podían participar de ninguna manera del conflicto, por eso hubiera violado la neutralidad argentina. Los gastos de internación estarían a cargo de la delegación alemana. Son 180 hombres de Weber y 123 antiguos tripulantes del Cap Trafalgar. O sea, de golpe tenemos 303 personas en la Argentina alemanas, marinos alemanes, que hay que alimentar, vestirse, cuidarlos, y sí, van a pagar los alemanes, sí, algún día, pero primero hay que ocuparse, ¿sí? Siguiente. ¿Qué es la internación? Porque internación, para todos nosotros, y más a mí un médico, esta internación es un sanatorio, un hospital. No, esto es un concepto jurídico distinto. Convenio relativo a la transformación de buques mercantes en buques de guerra, en La Haya, octubre de 1907. Los náufragos, heridos o enfermos desembarcados en un puerto neutral con el asentimiento de las autoridades locales quedan bajo la guardia del Estado neutral. No pueden tomar parte de operaciones militares. O sea, se los sacan del ámbito de la conflagración, porque son militares de un país beligerante dentro de un país neutral. Los gastos están a cargo del Estado al que pertenecen los náufragos. La potencia neutral que reciba en su territorio tropas de beligerantes los internará, si es posible, lejos del teatro de la guerra. Bueno, la Argentina, más lejos que la Argentina del teatro de la guerra, casi solamente hubiera sido China. Podrá recluirlos en campamentos o encerrarlos en fortalezas. Decidirá si los oficiales quedan en libertad bajo palabra de no ausentarse. La potencia neutral proveerá a los internados el vestido, los víveres y los socorros demandados. Se liquidarán cuando llegue la paz. Claro, esas guerras en una época se pensaba en una guerra de un año, medio año. Bueno, esta duró 5 años.
Los heridos son transportados al hospital alemán en Buenos Aires. Siguiente. Fíjense qué importante habrá sido la internación de estos marinos alemanes para la Argentina, que se emitieron tarjetas postales. Esta es Martín García, y dice en alemán, Insel Martín García, República Argentina, Aufenthaltsort der internierten Besatzung del Cap Trafalgar. Eso quiere decir en alemán, es el lugar donde están internada la tripulación del Alteza Imperial, de su Majestad Imperial, el Cap Trafalgar. Fíjense el aspecto de Martín García en 1914. Siguiente. Otra tarjeta impresa en alemán. Esto es interesante, porque la verdad, tarjetas argentinas impresas en alemán no es común. Internierungslager, que quiere decir campo de internación, Buenos Aires. No era campo de internación, no era Buenos Aires. Para ello Martín García de Buenos Aires era todo lo mismo. ¿No es cierto? Además, correspondía de alguna manera a Buenos Aires. Entonces ponen campamento de internación de Buenos Aires en la isla Martín García. Fíjense ustedes qué lindas las barracas donde estuvieron internados esta gente. Siguiente. Otra tarjeta, también escrita en alemán, dice en el reverso en alemán, saludos de la isla Martín García, con motivo de la visita, esto dice acá, con motivo de la visita a Martín García de miembros de la Asociación Alemana de Guerra de Buenos Aires, como homenaje a la valiente tripulación del crucero auxiliar Cap Trafalgar. Esta es una tarjeta, este es el reverso, este es el anverso, este es el anverso, este es el reverso, mostrando la imagen todavía este tamaño. Ustedes ven la tercera chimenea hecha humo, esa tercera chimenea nunca hecha humo. Siguiente, pero es una... ¿Nosotros qué hacemos? Hacemos filatelia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Todo esto hasta ahora es muy lindo, muy importante, pero lo importante es el correo. ¿Sí? Y esta es la oficina de correo y telégrafos en 1918, como la publica en esa época Caras y Caretas. Miren lo que era, acá dice oficina de correos, era pequeñita, pero para Martín García, que tenía pocos habitantes, alcanzaba y sobraba. Siguiente. Esta es la internación de la isla Martín García. ¿Qué actividades? La pasaban bien. Entonces, fíjense una cosa interesante, que los marineros tienen todavía el uniforme de marineros. Eso luego, con los del Graf Spee, se prohibió por uso, porque era propaganda alemana usar en la Primera Guerra Mundial, no lo consideraron, ni los ingleses tampoco exigieron que no usen el uniforme los alemanes siguieron usando sus uniformes, y acá están carneando un cerdo a la manera alemana, fíjense cómo lo colgaron, como lo publica Fray Mocho, que es una muy buena revista, el 8 de septiembre del 16. Fíjense el chanchito ahí colgando, seguramente se dieron un buen almuerzo con esto. Siguiente. ¿Cómo era la vida y las actividades? Viven en habitaciones con cuchetas, acá tienen una. Fabrican artesanías navales. Piensen ustedes que esta gente estuvo 4 años en Martín García, ¿sí? Cuando se subieron al barco no tenían idea ni dónde quedaba la Argentina, o más o menos el Cap Trafalgar sí. Pero los del Eber, en la Argentina, Martín García, ¿qué es eso? ¿Sí? Bueno, iban a estar 4 años ahí. Entonces fabrican artesanías navales, modelos de barcos de vela, salvavidas con nombre del buque. Toca el Diana a las 7 de la mañana, o sea, se despiertan tempranito, se pasa lista, luego desayuno, inmediatamente de eso gimnasia o instrucción militar sin armas, por supuesto no hay más armas. Al mediodía o píparo almuerzo, en base a cerdo, pollo, etc. Descanso, después del almuerzo, actividad artesanal o música. A las 4, de 4 a 5 toman el té, luego deportes y de 7 a 8 cena, rancho, toman listo y a las 9 de la noche silencio. Todo el mundo dorme. Siguiente. Fotos de oficiales. El forista Sole con su perrita Mari. Fíjense que sí que le puso un gorrito a la perrita Mari y le puso una pipa. Y acá tiene usted la oficialidad en pose para Fray Mocho. El teniente Redberg, que era el comandante, teniente Stefan y Lange, ingeniero Giesecke, recuérdenlo porque van a ver cartas de él, y Busekist, y el contador Finke y Lützgendorf. Contadores. Bueno, contadores a bordo estuvieron internados, eran contadores militares, así que internados. Siguiente. Acá tenemos la internación de Martín García, un grupo de internados, una linda foto.
todos con uniforme. Siguiente. Bueno, ¿a qué hemos venido? Hemos venido a ver piezas postales, ¿sí? Correspondencia de internados. Empezamos por las que mandan los internados. Esta tarjeta postal de porteo simple, 5 centavos, soltero de la serie Labrador, enviada el 13 de diciembre de 1914. La tarjeta de 5 centavos mandada por Carl Giesecke, ingeniero del Eber. ¿Se acuerdan que recién hablábamos de Giesecke? Ingeniero del Eber, de Martín García, vía Estados Unidos, pone el tipo acá, a Alemania. Hay una marca que dice Martín García, Buenos Aires, primer distrito, y ponen erradamente prisionero de guerra. El internado no es un prisionero, pero en esa época consideraron prisionero y ya está. Entonces pusieron prisionero de guerra. ¿Por qué vía Estados Unidos? Estados Unidos era neutral. No había la forma de comunicarse ya. Barcos alemanes no había, que llevaban correspondencia, barcos ingleses y franceses tampoco, estaban en guerra. O sea, los beligerantes ya no llevaban correspondencia, solamente podían ser neutrales. Y seguramente en el correo, aquí está la marca doble círculo de Martín García, echadora, y seguramente en el correo le dijeron despacharla vía Estados Unidos, que es la forma más rápida que va a llegar. Siguiente. Otra. En este caso, en una tarjeta postal, es una carta postal, también de la serie Labrador, con el porteo correspondiente, que es 12 centavos al exterior, despachada de la isla Martín García, con la marca doble círculo fechadora, del 29 de enero del 17, a Copenhague, Dinamarca. Porteo 12 centavos, obliteración, marca doble círculo fechadora, marca lineal, Martín García BA, igual que el anterior, primer distrito, y en este caso con censura francesa. Es una carta postal con porteo simple despachada en Martín García. Siguiente. Sobres. Acá tenemos un sobre con porteo simple de 12 centavos, despachado el 21 del 6 del 18, de Martín García a Berna. Está mandada al Buró Internacional de la Paz y service a las víctimas de la guerra. Seguramente el hombre escribe para conocer sobre cómo está su familia o cosas por el estilo al Buró Internacional de la Paz en Ginebra. La carta va a Berna. La carta sale de Martín García, va a Berna, arriba el 17 de septiembre del 18. ¿Quién lo lleva? Un buque español. España era neutral. O sea, lo lleva un buque español, el León 13. Censura italiana, verificado por censura. Porteo simple 12 centavos, carta simple de superficie, no había otra cosa. Enviada por Fritz Finke, que era comisario del Eber. Siguiente. Correspondencia, en este caso, porteo simple, pero en vez de ser sin censura, sin apertura, en este caso abierta, verificada por censura, y dice, ¿qué buque lo llevó? El buque español, el Infante Isabel de Borbón, el 27 de agosto de 1917, de Martín García, tiene acá 10 centavos de San Martín del 17, más el 2 centavos del centenario de la independencia, a la Oficina Internacional de la Paz, también en Berna. Llega el 13 de octubre del 17. Un mes y medio para la carta de internados en pleno conflicto bélico, bastante bien. No se olviden que tenía que esperar el primer buque neutral que cruzara. Eso podían ser españoles, holandeses o ir vía Estados Unidos. Siguiente. Acá tenemos otra. Remitente Heinrich Heller. En este caso es uno del Cap Trafalgar. Internado, dice, auf der Isla Martín García. Estoy en Martín García. Mayo de 1917 por el vapor español León 13 al Comité de Ayuda en Suecia. Como ustedes ven, todos en este caso es un doble porteo. Es un sello de 20 de la serie del 16 más un 4 centavos también de la serie del 16. Esta gente escribió bastante a los comités de ayuda, tanto en Berna como en Suecia, porque buscaban ver si de alguna manera se podían contactar mejor con su familia o saber qué pasaba cuando van. Siguiente. En este caso, ¿se acuerdan cuando en la foto de los oficiales estaba un tal Luxemburg, que era uno de los contadores?
escrita por Luxemburg en Martín García, despachada en Buenos Aires a bordo. En este caso, está despachada a bordo. Este tipo estaba en ese momento en Buenos Aires y la ponen a la carta en el puerto de Buenos Aires, por eso tiene el porteo argentino, y cuando baja la carta le ponen el paquebot y va por el vapor Hollandia y tiene, fíjense ustedes, todas las cartas que entran por Hollandia y van por Holanda y van a Alemania, tienen censura Alemania de Emmerich. Todos ustedes recordarán, esa es una censura bastante frecuente. Entonces tiene porteo simple, paquebot, vapor Hollandia, censura alemana. Son todas hasta ahora cartas diferentes, ¿sí? Despachada el 1 de enero del 16, certificada, certificada número 2. 12 centavos más doble porteo de 24 hace 36, tiene 3 sellos de 12 centavos del labrador, la marca doble círculo de Martín García fechadora, pero en este caso en azul o violeta, con censura británica, dirigida a Ámsterdam. Llega el 14 de febrero del 16, otra vez un mes y medio. Es una linda carta, pocas cartas certificadas de internados al exterior. Siguiente. Acá tiene usted la censura y la marca de paso por Buenos Aires, más la marca fechadora de Martín García y la llegada a Ámsterdam. Siguiente. Este hombre despacha una postal argentina mostrando un indio del Chaco. Postal argentina escrita en Martín García el 16 de febrero del 16 a Hamburgo. Enviada por Feldpost. En realidad no es Feldpost, porque es una carta de internados, o sea que él no está en campaña, ya pasó, el Feldpost terminó. Y entregada, entonces, esta carta fue puesta a bordo de algún buque que la lleva y la pone recién en el correo en Berlín C2, que es el Marine Postbüro alemán, a partir del cual se la van a hacer llegar al pariente de él en Hamburgo 6. Es una linda pieza, también de Argentina para allá, pero mandada de otra manera, por otra vía. Siguiente. Ahora invertimos el camino. Lo que va para allá y ahora es lo que viene de allá para aquí. La correspondencia a los marinos. Lástima que a esta le falta un pedacito, pero bueno, no puedo cambiar eso. Esta carta está despachada el 31 de enero del 16. Es una carta en sobreformulario para correo de campaña, Feldpostbrief, alemán, enviado a un marino del Cap Trafalgar a través del Marine Postbüro ve que el tipo pone Durch Marine Postbüro Berlin C2, porque el tipo le escribe al Cap Trafalgar, pero no sabe dónde está. Si no, escribiría a la Argentina. Se lo mando a la Marina y que la Marina debe saber dónde corre está mi familiar y se los hago llegar. Es una linda pieza, no es común. Siguiente. Correspondencia a los marinos internados. Esta carta está despachada en Mainz el 26 de agosto del 16. También le ponen erróneamente Feldpost, pero alguien corrige y pone también equivocadamente Kriegsgefangenenpost, porque no es ni Feldpost ni es un prisionero, pero bueno, lo consideraron como una correspondencia de internados, lo asimilaron a prisioneros. Dirigida a Martín García, esta es muy divertida, porque está mandada a Martín García. Ven que le escribe a Hermann Gmünd, el destino Hermann Gmünd, tercer oficial de guerra, censura británica de prisioneros de guerra, y la carta llega a Martín García. Acá está la marca negra de recepción de Martín García, y como es un oficial, se dan cuenta, no está en Martín García. O sea, me equivoco, que está en Buenos Aires. Entonces la redirigen, tachan, y ponen legación alemana a Vicente López, 1671, Buenos Aires. Entonces la carta llega a Buenos Aires y disculpen el libro, es redespachada de Martín García, en vez de usar el negro, usar el violeta, y llega a Buenos Aires el 28 de 11 del 16. O sea, es una linda carta mostrando que los oficiales estaban en Buenos Aires, pero que la gente despachó la carta a Martín García, porque como la gran mayoría estaba en Martín García, la mandaron a Martín García. Siguiente. Esta tiene que ver con la anterior, porque es la misma correspondencia, del mismo Hermann Gmünd. En este caso es una solicitud de noticias, es una en Ginebra mandada el 20 del 11 del 16 en un formulario de la Cruz Roja,
Agencia de Internados, Internacional de Prisioneros de Guerra, libre deporte, con respuesta. Acá tienen la ida y la vuelta. La vuelta no fue usada. Dirigida a Delfino Hermanos, en la calle Sarmiento. Delfino Hermanos, una compañera naviera argentina que representaba a Hamburg Süd en Buenos Aires. Entonces la carta estaba mandada pensando que tendría que ver con el Cap Trafalgar a Delfino, que le mandan preguntando si ustedes la leen, está escrita en francés, y nos dijimos muy atentamente, pidiendo saber dónde está el señor Hermann Knut y cómo está, porque no tenemos correspondencia de él. Entonces dice, en relación al teniente de navío Hermann Knut de Lever, no fue respondida. Y esta es el lado de respuesta, donde está, dice, ha sido dirigida al Comité Internacional de la Cruz Roja. Siguiente. Correspondencia a los marinos internados también. En este caso, el 4 del 16 de Saarbrücken, enviada por el correo de campaña, nuevamente Feldpost, se le ponen abajo prisionero de guerra, encaminada inicialmente por el Marine Postbureau, el Marine Postbureau lo encamina y lo tacha, y luego va por correo el sobre Feldpost al Cap Trafalgar libre de porte y recepción en Martín García en junio 16. Sale el 4 de abril, casi un poco más de un mes y medio de Alemania a llegar a Martín García. Bastante bien para periodo de guerra. Siguiente. Nuevamente, una carta despachada el 26 de noviembre de 1914 de Berlín a un prisionero de guerra. El tipo pone Kriegsgefangenen, o sea, el pariente cree que él mismo cree que es un prisionero de guerra. Y pone Kriegsgefangenen, y entonces acá le ponen Kriegsgefangenen-Sendung en Martín García. Aunque el remitente pone tax-frei, por error se la tasan. Él pone tax-frei. Sin embargo, en Argentina no le cobran, porque saben que es libre de porte, tiene censura de Berlín, alemana de Berlín, y dirigida al engrasador del Cap Trafalgar, Karl Riemer. Mandada por Berta Riemer, que sería o la hija o la esposa de Karl Riemer. Siguiente, linda carta. Esta, enero de 1917, de Berlín a un marinero Martín García. Censura británica, tránsito en Buenos Aires, el 15 del 7 del 17. Destinatario Arthur Witzke, maestro de cañones de Lever. O sea, de cada uno, por eso los que escucharon esta charla anteriormente, por ejemplo, yo no figuraba qué era cada uno de los tipos. Ahora acá ya puse qué función desempeñaba cada uno de los receptores, para que vean, algunos serán de Cap Trafalgar y otros serán de Lever. Y fíjense ustedes que la carta llega a Buenos Aires como correspondía. Siguiente. Esta es muy divertida. Correspondencia a marinos internados. El 26 de abril de 1916 de Río de Janeiro, al marino Karl Weininger en la isla Martín García. El 10 de mayo del 16 llega a Martín García, pero es redirigida al hospital alemán en Buenos Aires. Destinatario Karl Weininger, mayordomo del Cap Trafalgar, está internado en la calle Pueyrredón 1680, que como ustedes saben bien es el hospital alemán. O sea que este tipo pobrecito habrá tenido alguna enfermedad, porque en el 16 ya no está recibido de guerra, nada por el estilo. Se habrá pecado una infección o alguna cosita y lo internaron en el hospital alemán. Poco frecuente cartas dirigidas desde Brasil y a un marinero internado en el hospital alemán. Siguiente. Esta también es divertida. Ahorita desde el 11 de enero del 16, despachada en Cape Town, Sudáfrica, a Otto Hamstorff, radiotelegrafista de Lever, en la isla Martín García. Abierto por la censura de Sudáfrica, marca circular de censura, arriba a Buenos Aires el 22 de febrero de 1916 y a Martín García el 24 de febrero. Fíjense ustedes, desde Sudáfrica a Martín García, un mes y 13 días, la verdad que era bastante buen servicio para un internado de guerra, en pleno un Atlántico lleno de barcos de guerra. No era sencillo. Siguiente. ¿Cómo era la internación? Los internados, por supuesto, reciben visitas.
Y los alemanes, había una gran comunidad alemana en Buenos Aires, y la comunidad alemana estaba orgullosa de sus marinos alemanes que habían peleado a bordo de un buque convertido en buque de guerra de la Marina Imperial, pero que era un buque mercante. Entonces iban a visitarlos. Entonces esto es sacado de Frame 8, noviembre de 1914. Acá tienen visita a los excombatientes del Cap Trafalgar, sacado en Frame 8. La colectiva alemana tuvo una delicada idea y organizó una excursión para ir a visitar y llevarles regalos. Miren ustedes las señoras alemanas, ¿sí? El aspecto muy circunspecto del principio del siglo, ¿no? Y acá los hombres y los marineros seguramente estarían contentísimos de recibir visitas alemanas. Siguiente. Yo estuve en Martín García. Y en Martín García es un cementerio, donde está el misterio de las cruces inclinadas, que no se sabe muy bien por qué, dicen muchas tonterías sobre por qué las cruces están inclinadas, pero hay una tumba de un tal Carlos Rota, marinero del Cap Trafalgar, que falleció tratando de cruzar el canal del infierno, nadando muchos años. Entonces eso se murió y lo enterraron ahí. La mayoría de los marineros alemanes que al terminar la guerra fueron repatriados en 1919 en buques neutrales, mayormente holandeses. Y a los que se repatriaron de Buenos Aires se unieron los de Dresden, que era de la flota del almirante Spee, que había sido hundido frente a Chile, que habían estado internados en Filipinas, frente al Talcahuano. Esos también estuvieron 5 años ahí. Esos fueron traídos en tren a Buenos Aires y juntos fueron llevados en muchos holandeses a Europa. Uno de los tripulantes del Cap Trafalgar permaneció en Martín García, se quedó en Martín García. En 1940, Hans Renier se llamaba, que era mozo del Cap Trafalgar, se encuentra con los marinos de Grasue internados. O sea, es como el volver a vivir. De golpe, en Martín García vienen 200 marinos alemanes como le había pasado a él 25 años atrás, a esta islita. Cosas increíbles, la historia se repite. Pero bueno, los alemanes encantados de encontrarse con un alemán que había estado en la situación similar a ellos, en una isla perdida que ellos la llamaban en un mar azul. Mar Bueno, de esta manera hemos pasado rápidamente un poquito sobre la historia de una rarísima batalla. Una batalla entre dos buques mercantes, lujosos buques mercantes, en la Primera Guerra Mundial, y como ustedes ven, tuvo bastantes implicancias postales, como hubo correspondencia de los buques previos, correspondencia de los buques después, hubo correspondencia de los marinos internados, correspondencia hacia los marinos internados, y un funcionamiento del correo muy razonable para un periodo de edad. Esto ha sido todo.